La gente no se olvida de aquella famosa Tisonenka. Fue algo que me hizo más famoso. ¿Era un tío particular, Schuster? Dentro del mundo del fútbol hay mucha hipocresía. Cuando uno es sincero, te dicen por qué dices eso. El reemplazo de Jeremy Tulalán. ¿Tú cómo llevaste esa etiqueta un poco? Yo venía de jugar en Italia, donde había mejores jugadores que Tulalán. ¿Es verdad que estuviste 2 meses entrenando con la Juve de Capello? Madre mía, lo informado que estás. La Federación Italiana te quiso hacer un Camoranesi. Son situaciones que hoy me arrepiento, obviamente. Por allí andaba Antonio Casano, ¿no? Loco, completamente loco. Dame la pelota a mí, que te hago ganar el partido. ¿Cómo fue compartir vestuario con el hijo de un dictador? Él era un sponsor, pero él venía cuando podía, cuando le permitía su vida. Me ha llamado la atención que estuviste un año entero parado. Empecé a escuchar gente que generó ese rumor de que yo no estaba bien. Un nombre que no se olvida entre la hinchada malaguista. Le tocó llegar a la Rosaleda cuando el globo de la Champions se pinchó, cuando aquel megaproyecto del Jeque se fue haciendo migajas. Hacer olvidar a Tulalán fue su primer cometido, casi nada. Pero su historia no empezó ahí. Antes ya había dejado varios récords de precocidad. Compartió vestuario con superclases y en sus últimos coletazos se apuntó seguramente una de las mayores proezas vistas en el fútbol europeo en el actual siglo. Fernando Tisone, bienvenido a La Matraca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado de estar acá. Estamos con Fernando Damián Tisone Rodríguez, nacido en Quilmes, en Buenos Aires, el 24 de julio del 86. Estuvo 3 temporadas en el Málaga, del 2013 al 2016, en las que disputó un total de 49 partidos, marcando un gol. Fernando, eres del barrio de Quilmes, yo lo vi y pensé, ojo, que lo mismo alguna pachanga en la calle ha echado con el Kun Agüero, porque él también se crió allí, ¿no? Digamos que yo directamente no, pero mi hermano sí. Mi hermano Sí. compartió vestuario en Independiente, jugaron juntos. O sea que Ajá. tenemos una pequeña amistad con el Kun. No hace mucho lo vi en Barcelona cuando estaba jugando la Kings League. Estuve hablando con él porque en algún momento surgió la posibilidad de que me llevara a la Kings League con él. Eso te iba a preguntar, sí. Y luego, lamentablemente, por situaciones familiares no pude ir. Estuve invitado un fin de semana, pero por situaciones familiares no pude ir y bueno, después ya no se dio más la oportunidad. ¿Pero te invitaron para ir a ver o para jugar también algún equipo? No, para jugar en el equipo sí, de él. sí. Él me invitó para jugar en su equipo. En ese momento estaba ya pensando en el equipo que iba a generar para el Mundial, que se jugaba en Italia, y bueno, quería que yo vaya para ver cómo me encontraba, si me gustaba el ambiente, etcétera, etcétera, pero yo por cuestiones familiares en ese momento no pude ir, entonces bueno, lo dejamos de lado. Bueno, pero a ti te gustaría, ¿no? Algún día probar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Son experiencias, la vida está para vivir y disfrutar de experiencias diferentes, así que capaz que en algún momento se pueda dar. Tú te formaste, además de Quilmes, Independiente y Lanús, ¿no? Fueron tu equipo de formación en Argentina. Pero he visto que tú realmente tienes un historión detrás tuya, sobre todo antes de llegar a España, Fernando, que yo creo que se conoce poco en nuestro país y que en cierta manera he encontrado muchos paralelismos, al menos en sus inicios, ¿no? Con la de Leo Messi o como la de otros muchos niños argentinos a principios de los 2000, ¿no? Sí. Obviamente no, en España, digamos, se habló poco de lo que yo había logrado durante mi carrera, porque bueno, yo llegué a España primero al Mallorca con 26 años, después al Málaga con 28, todo lo que yo había logrado a partir de los 18 años, que fue muchísimo. Sí, Tuve sí. la suerte de debutar en Primera División a los 18, a los 19 de debutar en Champions. Fueron logros muy importantes para un jugador joven, sobre todo en esos tiempos donde no era tan habitual como ahora que debuten tantos niños jóvenes como se está generando al día de hoy. Tú como quería hablar un poco de esos inicios, ¿no? Y de esa llegada a Europa con tus padres, con tu hermano. ¿Tú cómo recuerdas ese momento? Porque imagino que tuvo que ser duro, ¿no? Dejar tu Argentina. Sí, claro, no fue una situación fácil. Yo no llegué a España, que fue mi primer país en Europa, fue España, más precisamente en Madrid. No vine aquí por el fútbol, sino vine por temas familiares, por cuestiones de inseguridad que en ese momento el país estaba viviendo. Entonces, primero vine a España con mi padre. Cuando mi padre consiguió establecer un poco la vida con el tema del trabajo, que él era peluquero, a partir de ahí llegaron mi hermano y mi madre. Y bueno, después de unos 6 meses de estar viviendo en Madrid, a partir de ahí empecé otra vez a buscar club con la ilusión de volver a competir, como yo venía haciendo en Argentina, que jugaba en equipos importantes.
Y a partir de ahí tuve la posibilidad en Italia, porque debido al tema de pasaporte y estas cosas era muy complicado siendo menor de edad en España, y teniendo pasaporte italiano era mucho más fácil y accesible Italia. Y a partir de ahí empezó otra vez mi carrera dentro del fútbol. Y Fernando, ¿quién es ese contacto del Como que te cambia la vida en 2004? Mira, ahí todo viene a partir de una persona que era madrileño, que formaba parte de la comisión directiva de Real Madrid. Él me Ujú. dice que tenía contactos en Italia para hacer pruebas. Yo fui primero a la Sampdoria, donde hice una prueba con la Primavera, que sería el filial. Ellos me querían, pero no me daban la posibilidad de ir con toda mi familia. Entonces Ujú. yo no quería alejarme de mi familia después de todo el esfuerzo que había hecho mudándome de país, de continente sobre todo. Entonces apareció la oportunidad del Como, el Como, un equipo que estaba atravesando una situación delicada económicamente, se encontraba en segunda división, pero ya me daba la posibilidad tanto de llevar a mi familia como de que mi hermano entre dentro del club al menos a hacer una prueba. Ujú. Bueno, fuimos para allá y a partir de ahí empezó nuestra vida en Italia. En ese momento yo jugaba de punta. Yo Oh, cuando de punta. llegué, Ujú. en Argentina jugué, digamos, desde los 7 años que empecé a jugar fútbol 11 hasta los 15 en Argentina, jugué siempre de delantero centro o de media punta. Era mi posición en ese momento, era el goleador en todos los equipos donde Ujú. jugaba, digamos que me dedicaba a eso. Luego, cuando llego a Italia, también las pruebas que hago tanto en la Sampdoria como en el Como son de delantero centro o de media punta, dependiendo de lo que quería el entrenador. Y sí, en esos torneos, porque yo todavía no podía jugar por temas burocráticos en Italia, jugaba solo los campeonatos amistosos y en uno de ellos salí goleador, salí mejor jugador y a partir de ahí fue donde me empezaron a ver otras personas, otros entrenadores, otros agentes sobre todo, que con el tema de que después de 6 meses de haber firmado el Como quebró, justo estaba Preciosi como presidente y él tenía la posibilidad de comprar el Genoa, entonces prefirió seguir con el Genoa y dejar de Ujú. lado el Como, y el Como tuvo que quebrar y de ahí quedé sin equipo y un agente importante en Italia me llevó a hacer diferentes pruebas por todas partes de Europa, porque estuve en Sí. Holanda, estuve en Bélgica, estuve en Inglaterra, hasta que volví a Italia y apareció la oportunidad firme del Udinese. Pero antes del Udinese, ¿es verdad que estuviste 2 meses entrenando con la Juve de Capello? Madre mía, lo informado que estás. Yo estoy evitando decir algunas cosas porque digo, ¿para qué vamos a hablar tanto? Pero veo que No, estás no, no, muy, eso muy me interesa mucho porque a partir de tu llegada a España se conoce mucho más. Pero yo claro, preparando la entrevista he encontrado un tío que no conocía y me ha sorprendido claro. muchas cosas que, bueno, que te voy a ir soltando. Pero una de Está ellas es bien. esta. Ajá. Bueno, sí, sí, yo estuve 2 meses en la Juventus entrenando sobre todo con el filial, con la Ujú. Primavera, y cuando estaban los parones de selección o cuando faltaba algún jugador del primer equipo, me subían porque veían que yo entrenando en el filial tenía buen nivel y sobre todo la primera vez que subí, que fue en un parón de selección, le hice 2 goles a Carini, que era el tercer portero Uruguayo, sí. de la Juventus, el Ujú. portero uruguayo, y Capello, digamos que quedó un poquito impresionado con lo que yo hacía en ese momento y cada vez que estaba la posibilidad me subían a entrenar a mí. El problema con la Juventus fue que, como siempre en el mundo del fútbol, hay problemas burocráticos. En ese momento, Lanús, que era el equipo en el cual yo jugué Ujú. mis últimos años en Argentina, pedía mucho dinero por derechos de formación. Ok. La Juventus estaba intentando ver de que esos derechos de formación sean menos, porque le parecía algo muy, muy grande por haber solo jugado 2 años en ese equipo. Entonces la Juventus estuvo intentando. Llegó un momento en el cual yo personalmente me cansé de esperar, porque ya 2 meses me Ujú. parecía demasiado. Hablé con el agente que me había llevado y le dije que necesitaba ya empezar a competir. No podía seguir yendo de un lado para otro o estar todavía esperando a que la Juventus tome la decisión de pagar eso Ujú. o de decidir, no, al final no lo pagamos y yo otra vez me quedé sin nada. Entonces tomé la decisión de decir, si me consigues algo bien, si no, tendré que salir a buscarlo yo. Ujú. Me consiguió la prueba en el Udinese y ahí fue donde llegó el cambio en mi carrera, obviamente positivamente, y también en cambio de mi posición en el mundo dentro del juego, ¿no?
Porque llego y me encuentro a Luciano Spalletti, que era el entrenador de ese momento del primer equipo. Me llama a su oficina y bueno, nos ponemos a hablar, saca una pizarra y me dice, bueno, yo sé que tú juegas de delantero centro, pero yo no necesito delantero centro. Yo tengo delantero centro, tengo a Iaquinta, tengo a Fava, tengo muchos atacantes, Di Natale, Di Michele, o sea, delanteros Sí, de un nivel de mucho nivel. altísimo. Lo que yo necesito al día de hoy es el suplente de David Pizarro, porque no tengo un medio centro adelante de la defensa que me genere juego. Yo no te conozco bien, sé algunas cosas de vos, yo creo que le habían comentado de la Juventus algunas cosas de cómo era, porque Sí. también yo entrenaba de media punta y él fue lo que hizo, agarró a David Pizarro que era media punta y lo convirtió en medio centro delante de la defensa. Entonces dijo, yo te voy a probar ahí. Si viene bien que te pruebe ahí, bien, si no, te tienes que ir a tu casa porque no necesito un delantero centro. Obviamente, me estaba hablando un entrenador como Luciano Spalletti de primera división, que me pruebe donde quiera. Me da igual, después si rindo, rindo, si no rindo, mala suerte. Hice la prueba, estuve 3 4 días. Al quinto día organizaron un partido amistoso con el Maribor de Eslovenia. Jugué en esa posición, jugué unos 60 minutos. Me fue bien y a las 2 semanas ya había firmado contrato con el Udinese. O sea, pasé de estar 2 meses en la Juventus a firmar con el primer equipo, no con el filial. Sí, sí. Firmó el primer equipo del Udinese. Y bueno, a partir de ahí empezó toda mi carrera. Estuvo también el problema del transfer por los derechos de formación, bla, 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 Tuviste que bla, esperar. pero a los 3 meses, en marzo, llegó el transfer, llegó un jueves y un domingo yo ya estaba convocado con el primer equipo en el banquillo contra el Inter de Mancini, que terminó ganando la liga. Pasaste de la nada a la Serie A en cosas de 6 meses, que además Udinese te hizo un contrato hasta 2008, ¿no? ¿Tú Exacto. sabías que hasta que apareció hace poco Lucas Romero con la Lazio, el tuyo era el debut más precoz de un argentino en la Serie A? Si te voy a decir la verdad, no es correcto. O ¿No? sea, yo fui el primero, es verdad ¿Sí? que fui el primero en debutar con 18 años y 9 meses, pero después me lo robó Forestieri, que jugó aquí en el Ah, Málaga. el Topa, que jugó en el Málaga. Vale, 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 vale. Exacto. Forestieri me lo robó por un mes, 2 meses, no ¿Con recuerdo Udinese bien. también? ¿Con Udinese No, también? con Siena, con Con Siena. Siena. Ok, ok, ok. Y me lo quita él por pocos meses y después me lo quitó Romero. Lucas Digamos, Romero. bueno, el Romero se lo quita a Sí, él. sí. Sí, sí, sí. Está claro que, Fernando, que le diste, ¿no? Suerte al club, porque esa temporada logró la primera clasificación en su historia para Champions, que quedó cuarto Sí. por detrás de Juve, Milan e Inter. ¿Cómo se logró aquello? ¿Cuál fue la receta del éxito esa temporada en el equipo de Spalletti? Mucho tiene que ver Luciano Spalletti. Sí. Muchísimo. ¿Por qué? Yo, digamos la verdad, en ese momento no me daba cuenta tanto de la importancia que tenía él dentro del ambiente de Udine, pero con el paso de los años y teniendo tanta experiencia y ver tantos vestuarios, ver tantos entrenadores, ver tantos dirigentes, etcétera, etcétera, lo que creó Spalletti dentro de ese grupo fue increíble. ¿Por qué? Porque era un equipo que después terminaron siendo Iaquinta, Di Natale, Sí. Felipe, Di Michele. Después, antes no eran esos jugadores, eran jugadores buenos, obviamente de primera división, pero que no habían logrado nada. Ancelotti terminó yendo al Milan, De Santi terminó jugando en Roma y en Napoli, Pizarro terminó jugando en Inter, Roma, o sea, todos, Fiorentina también, todos esos jugadores hicieron carrera a través de ese año, de esa temporada. Y mucho mérito tuvo Spalletti porque creó un ambiente y un grupo ganador. Que no era fácil estar dentro de ese grupo, porque tenía mucha exigencia Spalletti, no le permitía a nadie que afloje un poquito. Mencionaba a Di Natale, ¿no? Que viene a ser para Udinese lo que Steven Gerrard fue para el Liverpool o lo que Totti fue para la Roma. Eh, ¿qué pozo te queda a ti de un futbolista como él? Guarda, para mí Totó son esos jugadores únicos, jugadores que no van a volver a nacer. Habrá jugadores buenos, jugadores mejores que ellos capaz, pero son únicos porque tienen cierta aura, cierta situación dentro de sí que te transmiten, a pesar que es un jugador que no habla mucho, que no transmite mucho con su comportamiento, pero en el sentido de personalidad, de hablar, pero compartías con él el campo y los entrenamientos y te quedabas impresionado. La calidad de los controles,
lo que generaba en cada jugada, sea gol o sea asistencia o sea lo que sea con un movimiento. Son jugadores diferentes. Y que cuando tenía que decir algo sabía cómo decirlo. Por ejemplo, a mí, yo me voy después del Udinese, me voy al Atalanta, después vuelvo al Udinese. Él es la única persona del Udinese que me llamó y me dijo, quiero que vuelvas porque quiero que me hagas llegar a 100 goles. Yo ya jugaba de centrocampista, entonces yo ya tenía muchas asistencias, etcétera, etcétera. Y Tú jugabas mucho en banda allí también, ¿no? al inicio sí, jugué en banda. Yo las primeras 2 temporadas y media jugué en banda, sobre todo. Y Sí. alguna vez de medio centro. Ya a partir de mi tercera temporada, digamos, mi cuarta temporada en primera división, llega Luigi Del Neri y me convierte en centrocampista fijo al 100%. Pero al inicio jugué media punta y sobre todo en banda derecha-izquierda. Para ti también, ¿cómo fue llegar allí y encontrarte con, imagino que sería un ídolo de infancia, Roberto Sensini, que estaba allí dando sus últimos coletazos, porque era ahí el más joven y el más mayor del equipo, ¿no? Seguramente. Y concentrábamos juntos. Sí, ¿compartía habitación? Imagínate lo que era para mí Eso te iba estar a decir. concentrando con él, que yo lo miraba en el Mundial 90 con Sí. Goicoechea, en el Mundial 94, y yo me quedaba embobado, es como estaba continuamente aprendiendo. Cualquier cosa, cualquier detalle que hacían, yo estaba continuamente aprendiendo. Porque esa es la diferencia que hay al día de hoy en el fútbol con el de antes. Alrededor de un joven, que éramos muy pocos, había estrellas. Porque de todos los que te nombré del Udinese terminaron siendo todos estrellas. Entonces, y en el Udinese, imagínate jugar en el Milan siendo un joven del Milan, Inter, estos equipos que eran todos estrellas. Hoy me apareció un video en Instagram diciendo lo más malo de este partido era el césped. Que Sí. vos mirabas los jugadores del Inter y del Milan, eran todas estrellas, todos jugadores que peleaban por el Balón de Oro. El 60% de los jugadores que estaban en el campo peleaban por el Balón de Oro. La Y esa serie, es la la gran serie, la diferencia. serie A de finales de los 90 y principios de los 2000 fue eso, sí. Es impresionante, era impresionante. O Ujú, sea, yo me siento un afortunado de haber formado parte de ese fútbol. ujú. He leído, Fernando, que Italia, la Federación Italiana, te quiso hacer un Camoranesi para un Mundial Sub-20 de Holanda en 2005, ¿no? Pero que dijiste que Nanay, ¿no? Sí, madre mía, ¿cómo estás informado? Son situaciones que hoy me arrepiento, obviamente. Hubiera Sí. dicho, hubiera jugado la sub-21 italiana, después que pasaron por muchas situaciones, muchos jugadores lo han hecho. Ok, juego con la sub-21 italiana, me hago más famoso, me hago más Ujú, conocido, tengo más repercusión, me llega un mejor contrato. Y después, si aparece la mayor de Argentina, voy. Pero yo nunca pensé en el dinero, yo nunca pensé en hacerme famoso, nunca pensé en la repercusión de que podía dar mis hechos, mis gestos. Siempre pensé en disfrutar del fútbol. Y yo sentía en mi interior que iba a disfrutar solo con la celeste y blanca, no con la italiana. A pesar que Italia para mí es mi casa, sigue siendo, porque yo ujú, vuelvo a Italia todos los años, al menos 3, 4 veces al año. Pero yo sentía de que no estaba bien jugar para una selección italiana cuando hay millones de jugadores italianos buenos. Hay ujú. millones. ¿Por qué tengo que ir yo siendo argentino, aunque tenga pasaporte italiano, a jugar con la selección italiana y está la selección argentina? Si yo puedo jugar en la italiana, puedo jugar en la argentina, porque son dos selecciones bastante parecidas. Entonces mi aspiración era mejorarme para ir a la Argentina. Al final no se me dio, pero me puedo arrepentir solo por el hecho de no haber jugado un mundial, no haber jugado una Copa Europea, pero si vuelvo atrás, hubiera tomado la misma decisión, seguramente. Digamos que caíste, ¿no? Un poco de pie en Europa, o al menos te llevaste buenas fotos, ¿no? En esos inicios, porque en Champions, en esa 2005-2006, debutas contra el Barça de Frank Rijkaard. Ese día marcaste también la etapa de precocidad o un récord de precocidad, siendo el segundo debut más joven de un argentino después de Leo Messi, ¿no? Fue así, ¿no? Sí, después creo que me lo robó Higuaín, Higuaín y llegó a después, ser, bueno, y y yo últimamente, ahora soy, no sé, creo que no, no hay ninguno más que al día de hoy sí, seguimos siendo. Mastantuono, Nico Paz, Garnacho, No, no, Nico Paz no, Nico Paz ¿no? no. Miré la fecha, ¿En Champions Nico Paz no? está, en Champions no, tiene más Ah, meses que vale, yo, tiene vale, más vale, meses vale. que yo. Pero Mastantuono sí, Mastantuono Ok, sí, ok, ok. Mastantuono sí. Por cierto, ¿cómo fue compartir vestuario allí en Udine con el hijo de un dictador? Porque fue allí un poco porque se le antojó jugar a la Champions, ¿no? Y al final no la jugó nada más que
en la última jornada algunos minutos sueltos en Liga? No sé el acuerdo que él tenía Uh-huh. con los dirigentes. Él era un sponsor, realmente él era un Sí. sponsor, como lo fue en Perugia, después también lo fue en Udine. Él era sponsor, tenía un comportamiento muy bueno con nosotros, muy Uh-huh. bueno, pero él no podía pretender jugar en Champions porque él no venía a entrenar siempre. Él Uh-huh. venía cuando podía, cuando le permitía su vida, y obviamente tuvo ese premio al comportamiento, a lo buena persona que era con nosotros, cómo se comportaba con nosotros, y le dieron ese premio de jugar la última fecha contra el Cagliari unos minutos. Pero no creo que él hubiera tenido ese acuerdo de jugar la Champions. O sea, él realmente no formaba parte de la plantilla en el día a día. Él venía, aparecía, se iba, ¿no? Exacto, Okay. sí. Sí. Tú realmente, Fernando, te haces un nombre en el fútbol italiano en Atalanta, ¿no? También con Del Neri, aquel Atalanta que justo ascendió en 2006 y se estableció como equipo revelación, ¿no? En aquellos años, rozando incluso puestos europeos. Allí el club te firma por 5 temporadas y paga 1,5 millones a Udinese. Es Luigi Del Neri quien te retrasa tu posición, es Del Neri, ¿no? Iba a empezar como suplente, los titulares iban a ser Costigna y Uh-huh. Diagentis, que Uh-huh. eran dos personas experimentadas, sobre todo Sí. Costigna, Diagentis una persona experimentada, pero bueno, Costigna con mucho currículum. Justo Costigna llega unos días más tarde por el tema del mercado al club, me toca jugar a mí, titular, lo hago bien, para adelante. De ahí no salí más, jugué 36 partidos de 38. Sí, esa fue tu mejor temporada como profesional, ¿no? Aquella, ¿no? Digamos que en hecho de números, sí, como Sí. números, sí. En 2008 te recupera por algo más de 4 kilos Udinese, pero pese a tener un año de problemas con lesiones, ¿no? Y ya jugar menos, te vuelve a llamar del Neri para un histórico como la Sampdoria y te firma 4 temporadas. ¿Él es uno de tus padres futbolísticos, entiendo? Sí, obviamente. Obviamente. Uh-huh. Un entrenador que te tiene en dos equipos es por Uh-huh. algo. Es por algo. Del Neri conmigo tenemos una relación a distancia, obviamente, muy buena. No hablamos nunca, pero Sí. cuando hablamos es siempre de un respeto inmenso. En esos momentos, yo sobre todo cuando vuelvo a la Sampdoria, tiene un voto de confianza muy grande conmigo, porque yo lamentablemente cuando vuelvo a Udine estoy casi toda la temporada lesionado, diferentes tipos de lesiones musculares, ninguna grave, pero Uh-huh. que no me permitían recuperar. Pues solo 5 partidos esa temporada y vuelvo a competir, vuelvo a hacerlo de la mejor manera con Del Neri, una persona que me conocía, que sabía cómo exprimirlo al máximo, yo lo Uh-huh. conocía a él, conocía a su staff. La verdad que terminó siendo una temporada increíble porque fuimos a la Sampdoria, tanto él como yo, a un equipo que la temporada anterior se había salvado del descenso faltando 2 jornadas y logramos la clasificación a la previa de Champions. Hablando de orígenes, Fernando, he visto que también tiene ascendencia caboverdiana, ¿puede ser? Exacto, sí, a través de mi madre, mi abuelo materno es caboverdiano. Y nunca surgió la posibilidad de jugar con ellos, porque ahora con lo de moda que está Cabo Verde, lo mismo, llega a estirar tu carrera y juega contra España el Mundial este verano. Exacto, Ajá. llegó la posibilidad. Yo cuando tenía, en esa temporada de Del Neri, viajo a Cabo Verde a pasar las Navidades Ujú. y me reuní con el vicepresidente de la federación en el aeropuerto. Vinieron a verme al aeropuerto cuando me estaba por volver a Italia. En esos momentos, Cabo Verde era un país que realmente no tenía posibilidades ni de ir a una Copa de África, ni de ir a un Mundial, no Sí. tenía posibilidades económicas, los jugadores viajaban en aviones militares, era todo muy, Ujú. muy difícil, muy complicado, y yo le fui sincero. Como Ujú. le dije que no a Italia, imagínate cómo le podía decir que no a Sí. Cabo Verde. Le fui sincero. Luego nos volvimos a reunir en Valencia cuando jugaba yo ya en el Mallorca, tenía un partido Levante-Mallorca, nos volvimos a reunir con un dirigente de la federación, estuvimos Ujú. hablando, yo justo ese día también estaba Michael Pereira, que él Sí. jugaba conmigo en Mallorca y tiene orígenes de Sí. Cabo Verde, nos reunimos los dos, hablamos, pero fue más de lo mismo. En ese momento yo no veía la posibilidad de jugar en Cabo Verde, se los dije, se lo admití, agradecí muchísimo por la posición en la que ellos se pusieron de intentar convencerme, pero no lo veía yo como algo factible. Ujú. Oye, estábamos hablando de Cabo Verde, de que va a estar en el próximo Mundial.
un mundial un poco que todos los focos se los van a llevar al menos a priori a Argentina o España, que también juegan ahora la finalísima, final de marzo. Ahora mismo, ¿a quién ves más fuerte, Fernando? De cara al Mundial, yo lo veo a Argentina un poquito Sí, más ¿no? fuerte, por el hecho de que es el último ganador, que normalmente el último ganador pincha, normalmente, sacando el Brasil de Pelé, normalmente el último ganador pincha, pero noto una continuidad de resultados, de comportamiento, de tantas cosas dentro de la selección argentina, que lo veo muy bien, lo veo muy fuerte, lo veo muy convencido de lo que quieren. No está, digamos, diciendo, ganamos y hacemos lo mismo que hicimos ganando. No, se cambia, si hay que cambiar jugadores se cambia, si hay que renovar la plantilla se renueva, no se quedan encerrados en una cosa, tienen un staff increíble, que eso creo que es algo muy importante dentro de una selección y lo veo muy, muy fuerte y muy capacitado para poder hacer un buen mundial. Justo estábamos hablando de tu llegada a Liguria, a la Sampdoria. Por allí andaba Antonio Cassano, ¿no? Recuperando su nivel un poco tras aquella famosa etapa en el Bernabéu. ¿Qué recuerdo, qué experiencias tienes con él? Recuerdos, experiencias, hay muchísimas. Sí, ¿no? Que se puedan contar. Buenas, divertidas, hermosas. Jugador top. Seguramente no me voy a cansar de decirlo, que es el mejor jugador con el que yo jugué. ¿Ah, sí? Te iba a preguntar después por eso, pero bueno, ya me lo has contestado. El mejor jugador con el que yo jugué por muchísimas situaciones. Tuve la suerte de jugar con muchos, como hablábamos antes de Di Natale, pero es un loco, completamente loco, que cuando quiere te hace ganar. Eso te iba a decir. ¿Qué es lo que más especial lo hacía? ¿Por qué era tan especial? Porque él tenía la posibilidad, con su jerarquía y con su mentalidad, de decir, dame la pelota a mí, que te hago ganar el partido. Y no era solo egoísmo o solo una persona que se cree más de lo demás. Era verdad. ¿Y por qué no lo hizo en el Madrid? ¿Por qué crees que no lo hizo allí? En el Madrid, por ejemplo, puede ser por lo mismo que Mastantuono en ciertos casos no pueda venir, porque ellos necesitan también sentirse muy importantes. Y decir, dame el balón a mí y que se lo den. No, que dame el balón a mí una vez y 3 se lo das a Ronaldo y 2 a Beckham y después a Figo o al que esté. Entonces, si ellos no tienen ese poder dentro del equipo, poquito a poco van bajando el ritmo y les va costando más. Entonces, Antonio necesitaba eso, necesitaba saber que era Cassano más 10. Y nosotros teníamos la posibilidad en la Sampdoria de hacérselo sentir de forma positiva. Y tuvo también él la suerte que tener al lado jugadores que se comportaban como hombres, que cuando tenían que salir y dar la cara por él, lo hacíamos, pero cuando también teníamos que decirle a él las cosas como estaban, también se las decíamos. ¿Entiendes? Entonces, es así. Aunque muchas veces estos fenómenos no valoren lo que tienen al lado, él, si se pone a pensar en su interior, tiene que valorar lo que hicimos nosotros por él para que él logre lo que logró en esa Sampdoria. Y lo que lograste en esa Sampdoria ese año, en la 2009-2010, fue que os metisteis en Champions, que a día de hoy, junto con aquella de 92, aquella final contra el Barça, pues sigue siendo la única vez que lo ha hecho el club en toda su historia. ¿Cómo se pasa de empezar la temporada jugando una previa de Champions a descender? Y fue muy difícil, sobre todo porque aparte de que, bueno, quedas afuera de la Champions, en enero te encuentras sexto en el campeonato. Te encuentras sexto a inicio de enero. O sea, estabas haciendo un buen inicio de campeonato por situaciones futbolísticas y extrafutbolísticas. Antonio y Gianpaolo Pacini se van, uno al Inter y uno al Milan. Nos cambian, digamos, gran parte de lo que era el manantial del equipo. Tenía el equipo. Sí, al final los que la metían adentro eran ellos y eso fue un golpe muy duro para todo el equipo. No supimos revertir esa situación y tuvimos solo una victoria en el campeonato la parte de la vuelta y eso nos llevó al descenso. No pudimos cambiar rota de cómo
asimilar ese cambio. El entrenador que llegó nuevo no consiguió tampoco cambiar cosas y fue un juego muy difícil. Con ese descenso se abre tu etapa en España en 2011, aún con contrato en vigor con la Sampdoria, pero prácticamente agotas lo que te quedaba allí de contrato cedido en el Mallorca, donde estuviste temporada y media. Futbolísticamente, Italia te lo había dado todo hasta ese momento, ¿no? El cambio tuvo que ser duro, dejar Italia cuando te lo había dado todo. Sí, 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 pero la verdad que yo lo busqué yo el cambio. Sí. Eh, Ese año con el descenso, como te digo, fue un golpe muy duro, algo que no se esperaba. Ujú. Yo tuve dos o tres propuestas de Italia, de primera división, que al final no cuadraban bien en algunas cosas Ujú. y surgió esta última oportunidad a última hora de mercado de Mallorca, gracias a que el Villarreal pagó la cláusula por De Guzmán. Sí. Y era lo que yo buscaba. Yo buscaba una experiencia en la liga. Había estado cerca del Sevilla el año que me va muy bien en el Atalanta. Ujú. La verdad que lo estuve buscando, se dio Sí, y fue la época que el Sevilla fichaba a muchos jugadores italianos. Hubo una época que 2 o 3 temporadas que fichó a exacto. varios jugadores italianos. Ujú. Fichó a Guarente, fichó a Sí. Chigarini. Guarente jugaba Ujú. conmigo en el centrocampo Sí. del Atalanta ese año. Eh, Se terminó dando la oportunidad de Mallorca, que fue una temporada inmensa para mí, una Ujú. temporada, puedo decir que ha sido una de las temporadas que más disfruté del fútbol, Sí. porque estaba dentro de un plantel increíble, que el día a día se disfrutaba muchísimo, teníamos un entrenador, digamos, chapado a la antigua, como se dice, como Caparrós, pero que nos hacía también disfrutar muchísimo el día a Ujú. día, los resultados se daban, que eso también fue importante. Llegamos a final de temporada luchando por entrar en la Copa UEFA. Si no nos toca el Real Madrid en el Bernabéu la Ujú. última jornada, seguramente estábamos dentro, pero bueno, Ujú. tuvimos esa mala suerte de que nos tocó el mejor equipo de la liga y ese fue lo difícil. Ujú. En Mallorca estuviste con Laudrup, con Caparrós y con Goyo Manzano. Esa primera temporada viviste la cara de la moneda y la siguiente fue ya la cruz con el descenso en la temporada 12-13. ¿Y lo del Málaga cómo llega después de ese descenso? Sí, bueno, la situación del descenso fue un poquito atípica. Yo había Sí, estado 6 meses en la Sampdoria, yo llegué en enero, a final de temporada, final de mercado, perdón, sí. a Mallorca, donde el equipo llevaba 14 partidos sin ganar. Una situación que a mí me llama Caparrós para que vaya, yo llego, a los 3 días echan a Caparrós, llega Manzano. Ujú. Para mí fue una situación difícil también, rara, porque a mí me vuelve a llamar, digamos, uno de mis padres futbolísticos, porque una vez Sí. que lo he tenido me vuelve a llamar. Y bueno, con Manzano tuve una relación muy buena, jugué casi todos los partidos de titular, pero no pudimos dar ese cambio al 100%, a pesar de que, imagínate, un equipo que lleva 14 partidos sin ganar, llegamos a la última fecha con posibilidades de salvar el equipo. O sea que Ujú. el equipo dio un cambio grande, pero llegamos a la última fecha, a pesar de que le ganamos al Valladolid en casa, no conseguimos salvar el equipo. Y también fue un golpe duro porque yo quería mucho a Mallorca, lo sigo queriendo, fue un club que me dio mucho, fue mi primer equipo en la liga, pero yo estaba, digamos, cedido y terminaba el contrato. O sea que Ujú. no tenía opción de seguir. Todos los jugadores que terminábamos contrato, obviamente, cuando bajas a segunda, los contratos cambian, se bajan los números y no, yo no tuve ni una opción de renovar porque ellos ni me lo propusieron justamente porque yo en ese momento Ujú. ganaba mucho y estando en segunda el equipo no me podía pagar, sobre todo Ujú. porque el equipo estaba inhibido. El Mallorca Sí. estaba inhibido en ese momento, estaba en ley concursal, entonces no podían hacerlo. Y estando libre surgieron varias oportunidades. En ese momento yo tenía el Elche, que estaba recién Ujú. ascendido, Crystal Palace de Inglaterra y apareció la oportunidad del Málaga. Obviamente se llama el Málaga después de lo que había hecho ese año de Champions. Ujú. Eh, a pesar de que me ofrecían menos dinero, porque ya Sí. sabía un poco de los problemas que tenía, decidí venir al Málaga porque para mí era un estímulo muy grande. Yo ya había jugado en la Rosaleda, ya había notado el calor de la afición y Ujú. eso me encantaba a mí. Esa era la foto, ¿no? Que llegaba un equipo, como bien decía,
recién eliminado en cuartos de final de la Champions, pero la realidad interna del club era bien distinta, ¿no? ¿Tú cómo viviste esa transición desde dentro? Y sí, no fue fácil. Durante varios meses no cobrábamos el sueldo, se Mm, tuvo que meter a Fede por medio para pagar los sueldos. Eh, Hay situaciones que obviamente no se contaron ni creo que se tengan que contar porque quedan mm, internamente, pero no era fácil. A pesar de todo, hicimos una muy buena temporada, terminando en mitad de tabla, terminando tranquilos. Yo tuve muy buena temporada hasta marzo, porque hasta marzo jugué todos los partidos disponibles, de los cuales solo uno de suplente. mm. Lamentablemente en un entrenamiento llegó la rotura del cruzado y me terminó siendo una temporada difícil solo por eso, pero bueno, el fútbol es así y hay que aceptarlo. Era ese Málaga un Málaga mucho más terrenal, obligado a adaptarse a su nueva realidad, tanto deportiva como económica, y pagando incluso el castigo UEFA de no poder jugar ese año Europa League, ya sin los Iscos, sin los Saviola, sin Joaquín, sin Batista. Yo recuerdo un poco, Fernando, cuando llegaste, claro, la gente te veía como el reemplazo de Jeremy Tulalán, que fue ídolo en el club durante las 2 temporadas que estuvo. ¿Tú cómo llevaste esa etiqueta un poco? A mí no me generaba ningún problema porque obviamente cuando se va un jugador llega otro es lo Ujú, lógico. Y como decía antes, yo venía de jugar en Italia donde había millones de jugadores y con ujú, respeto de Tutalán, ujú. mejores jugadores que Tutalán que los enfrenté, Sí. jugué con ellos y a mí no me generaba absolutamente nada. Eso era al contrario, un estímulo Ujú. positivo. A Schuster, esa temporada, que fue bastante irregular, aunque terminaste en mitad de tabla, como bien dices, yo recuerdo que se le acusaba mucho de que pasaba más tiempo jugando al golf que en el despacho, y llama la atención además que desde que salió del club entrenó en China solo un año. ¿Era un tío particular, Schuster? Sí, pero de eso ya se sabía, ya lo era como Ujú, jugador, como futbolista, o sea que es una persona particular, que su comportamiento es diferente, obviamente, al comportamiento del entrenador moderno, ujú, completamente trabajo, 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 continuamente de metodología. El que hacía eso era su segundo, él era ujú. más un manager, hacia el arco y Segundo estaba era, era, era Alessandro Celestini el segundo, ¿no? Celestini, que Ujú, está en Rusia ahora. sí. Eh, Él era más un manager, tipo Alex Ferguson, este tipo de cosas, un gestor Ujú, que ponía su palabra cuando la tenía que poner. Era diferente, un entrenador diferente, de los cuales hay muchos también. ujú, Pero que obviamente él era criticado también por el hecho de sus respuestas en las ruedas de prensa y esas cosas ujú, que muchas veces dentro del mundo del fútbol hay mucha hipocresía, porque se pretende que haya sinceridad y cuando uno es sincero, te dicen por qué dices eso. ujú. Nosotros éramos el Málaga y empezábamos la liga con todas las problemáticas que había, Sí. cambio del 80% de la plantilla, cambio de entrenador, y enfrentábamos al Valencia afuera, al Barcelona en casa y al Sevilla afuera. Schuster, con su forma de hablar, su sinceridad, dice, si hacemos 0 puntos al inicio no pasa nada porque es algo normal. Y a partir de ahí le hicieron la cruz en Ah, Málaga. claro. Ujú, Cuando si uno se pone a pensar y analizar, no es mentira, es ujú. realidad. Pero si uno es realista, porque es realista. Si no lo es, porque no lo es. Entonces, Claro. Pero en la, el la- la- fútbol, la verdad, decirla públicamente y más en ese contexto, claro, duele. exacto. Entonces hay que decir lo que el otro quiere escuchar. Entonces, lo que Ujú, otro quiere escuchar, ¿te va bien? Si te va bien, bien. Si uno es realista y dice lo que piensa, está de cómo lo dice, de qué lo dice, y si lo analizas bien o no lo analizas, ya es cosa tuya. Pero bueno, ujú, el ambiente del fútbol es así. Si él hubiera después ganado esos 3 partidos, hubieran dicho, ah, bueno, pero como al final hicimos ujú, solo un punto, no, sí, solo un punto, ujú. dije, ah, mejoramos un puntito de lo que había Eso es. dicho. Decías esa temporada, ¿no? Tuviste una muy buena temporada, siendo bastante fijo con Schuster, hasta que te rompe el cruzado en marzo. Con Sí. 27 años y viendo ya tus años posteriores, Fernando, ¿fue aquello un poco el principio del fin, esa lesión para ti? Bueno, para mí, por cómo me sentía yo, no. El Ujú. tema era cómo me veían los demás ¿Por por qué? el hecho de que había hecho una rotura de cruzado. Ujú, Eso es otra cosa, porque yo después, con el paso de los años, demostré que estaba bien.
Mm. Por ejemplo, el año siguiente, obviamente, con el cruzado roto, etcétera, etcétera, jugué poco porque no estaba Mm. disponible. Jugué, no sé, alrededor de 10 partidos solo. Mm. Después, la siguiente temporada, empiezo jugando. Hasta diciembre juego casi todos los partidos, pero yo terminaba contrato. Y Sí. habían cambiado los dirigentes, ya no estaba más Mario Sillo, había subido Arnau, que Mm. obviamente Arnau subía con el tema de la situación que él venía del juvenil. Y todos los jugadores que terminábamos contrato, Santa Cruz, eh, Angeleri, Boca, yo y Mm. algunos más, como terminábamos contratos, era como que querían hacer una renovación. Jugadores un poquito mayores, cerca de los Mm. 30 o más, se van y contratamos jóvenes o subimos jóvenes del filial. Y a partir de esa situación, ellos intentaron conseguirme un equipo en diciembre. Yo les dije, ok, si ustedes no me van a renovar, consíganme un Mm. equipo. Ningún problema. Es decisión de ustedes. Por mí, yo me quedo de por vida en Mm. Málaga. Yo me estaba haciendo mi casa, todo. O sea, que yo me Mm. quería quedar de por vida en Málaga. Pero bueno, tomaron la decisión de ellos. El entrenador, junto con el dirigente, decidieron de que yo no jugaba más. Mm. No me encontraron una salida y bueno, no me apartaron, pero sí me hicieron entrenar y no me convocaron más. Yo no fui convocado un partido solo porque faltaban jugadores que jugué contra el Villarreal y después ¿Pero tú no me entrenabas con el convocaron. equipo, Fernando, ahí? Sí, 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 yo entrenaba con el equipo, yo estuve siempre con el equipo, pero Vale, no iba convocado. ok. Decisión técnica, decisión de los dirigentes, no lo sé bien, pero yo no iba convocado y bueno, terminó mi relación con el Málaga ahí y bueno, eso fue lo que pasó, nada más. Después de ahí, bueno, tuve la situación en Ucrania, Sí. voy a Portugal, gano la Copa de Portugal, Mm. jugando todos los partidos, siendo Mm. figura de esa final. O sea que yo bien estaba, no es que estaba mal o algo. Lo único que en España empecé a escuchar gente que generó ese rumor de que yo no estaba bien, porque yo obviamente no estaba jugando en el ¿Quién Málaga. generaba ese rumor, Fernando? ¿Quién crees que lo generaba? No sé quién lo generó. Ujú. Sé que lo generaron. No sé quién, de dónde empezó, ¿O pero por lo qué razón? generó. ¿Por qué razón? Bueno, eso no lo sé. Ujú. Yo nunca caí en compromisos. Yo nunca tuve un agente, Era tu nunca padre, tu agente, permití. ¿no? Era mi padre mi agente, fue Ujú. el único durante toda mi carrera, hasta los últimos 2 años que un agente italiano, Ignacio Pia, es Sí. futbolista, me hizo alguna tratativa, pero siempre comandado por detrás de mi padre. Pero yo nunca caí en que nadie haga nada por mí, ni que habla en la prensa por mí, ni que haga esto por mí. Yo nunca permití eso porque no me parecía correcto ni ético. Y yo sé que dentro del mundo del fútbol eso funciona también, pero bueno, no tengo ningún rencor contra nada ni nadie, solo que yo pretendí y siempre hice todo y me gané todo con mi trabajo. Más o menos lo hice solo y me lo gané solo. Y lo demás, lo que hayan hecho los demás, yo no lo puedo evitar. Mm. Fue esa época en la que dejaste de jugar un poquito más con el Málaga, sobre todo en tu último año de contrato, también coincidió un poco, ¿no? Con la aparición de esos chavales más jóvenes, los Sergi Darder, Juan Piañor, Castillejo, Samu. Se habla mucho ahora de lo bueno que te da la juventud en un equipo de fútbol, pero sobre todo también aplicándolo al Málaga actual. Pero también lo que te puede quitar tener tanto jugador joven. ¿La juventud da o quita más a final de una temporada a un equipo? Todos esos nombres que dijiste Sí, jugaban con nosotros, con los sí. grandes. Ujú. No estaban luego. El problema vino luego cuando ellos se fueron, porque se fueron, Sergi se fue al Olympique Lyon, Sí. los dos Amos se fueron al Ujú. Villarreal, Juanpi se fue un año seguido al Huesca. Cuando empezaron a traer jugadores jóvenes de otros países, jugadores buenos, de calidad, jugadores jóvenes del filial, que son buenos, de calidad, Ujú. pero si tú dentro del equipo no los reúnes, no los arropas con jugadores de experiencia, jugadores grandes que ya hayan tenido 1000 batallas, ellos llegando a un momento de dificultad se van a encontrar raros, van a decir, ¿y Ujú. ahora para dónde tiro? Y eso fue lo que pasó en el Málaga. Aparte de todos los problemas dirigenciales que había, que Sí. son grandes, son muchos y no deberían existir, aparte estaba el problema interno de que el jugador al final dice, ¿y ahora para dónde tiro? Cuando son muchos jugadores cedidos, que los Ujú. jugadores cuando son muchos cedidos llega a un cierto punto en el cual dice, yo el año que viene me vuelvo a mi equipo y bueno,
doy lo que doy. Y Ujú. después también está el hecho de que si son todos jóvenes no están acostumbrados a sufrir a ese momento donde cuando el balón quema, cuando Ujú. el aficionado viene a esperarme después del entrenamiento y esas cosas, entonces empieza a ser todo más difícil. Y por ejemplo, ese año, después de la Champions, a pesar de que teníamos los 3 4 jugadores jóvenes, después estaba Duda, estaba Wellington, Mira, estaba Willy, Willy, estaba Kameni, estaba ujú, Roque, estaba yo, que bueno, no era de Camacho. los mayores, estaba Camacho, que tenía una buena Ujú. experiencia a pesar que era joven, estaba Jesús Game, Ujú. estaba Antunes, todos hombres. Ujú. Ya tenían sus 7 8 9 años de carrera y que cuando venían los aficionados y puteaban a Schuster o insultaban a quien Ujú. sea, no nos pesaba el pulso a nosotros de Ujú. agarrar la pelota y hacer lo que teníamos que hacer o pegarle contra la tribuna si le teníamos que pegar. Sí. A un joven eso le pesa, pero porque le falta la experiencia, nada más. No porque no tenga la calidad o porque no sea buen futbolista. Ujú. Lo que necesitas es que en el día a día, en el vestuario, en los entrenamientos, esté ese ambiente positivo que te genera el grande, que ya ha vivido situaciones negativas. Y eso es el error de muchos equipos que intentan hacer que el jugador joven sea la principal arma dentro del equipo. Porque al final tienes que sacar puntos para que el Ujú. jugador joven crezca y sea vendido. Tú no vas a vender 20 jóvenes, vas a vender 4. Y para que Ujú. vengan las 4 tiene que estar arropado de jugadores de experiencia. Ujú. ¿Tú cómo ves ahora? Estamos hablando de chavales jóvenes, por ponerlo en práctica un poco con el Málaga actual y por asemejarlo contigo, porque juega en la misma posición. A Izan Merino, ¿tú cómo lo ves? Bien, muy bien. Ujú. Un chico que está haciendo lo que tiene que hacer, está yendo paso a paso. Ujú. Al inicio llamaba la atención por ser un joven vistoso, lindo de Ujú. ver, pero que le faltaba ciertos aspectos por ser un jugador joven y también cuando en una situación delicada del club, donde no hay Ujú. una organización completamente estricta, que se sabe todo cómo funciona, es todo más difícil. Pero este año ha pegado un cambio muy grande y positivo. Ujú. La verdad que yo estoy notando en él que tiene una jerarquía dentro del equipo importante, que puede aspirar a más, que ha dado también ese paso adelante que tiene que dar un centrocampista en ciertos Ujú. momentos. Tiene un potencial muy bueno que se sabía, pero que mostrarlo al 100% no es fácil. Y la verdad que el chico lo está haciendo y es un jugador con perspectivas muy grandes. Oye, Fernando, en Málaga la gente no se olvida de aquella famosa Tisonenca, del penalti que tiraste a Lopanenka en el nuevo gasómetro. Yo creo que eso ya Sí. es una marca registrada entre la afición, ¿no? Fue algo que me hizo más famoso, Sí. ¿entiendes? O Sí. sea, algo que realmente de un partido que no cuenta nada, un Sí. amistoso, que me hizo más famoso y que la gente sigue hablando de mí. Cuando en cada entrevista que hago acá que se hable de Ajá. Málaga, se habla de eso. O sea, que es algo Sí, sí, que sí. quedó para el recuerdo y que a mí no me ofende ni nada, todo lo contrario, porque como te digo, la gente habla más de mí, me recuerda Ajá. más, con Ajá, ajá. simpatía, con lo que sea, pero es un recuerdo al fin y al cabo. ¿Ese fue tu primer y único partido a nivel profesional en Argentina? Sí, Sí, ¿verdad? exacto, fue el único, fue el único. Ujú. Tras el Málaga, me ha llamado la atención que estuviste un año entero parado. ¿Qué te convenció para ir a Ucrania en septiembre del 17? Sí, bueno, lo del año entero fue algo raro, difícil, complicado, situaciones como las que te comenté antes, Ujú. de rumores que no contaban a cuento, pero bueno. Ujú. Y lo de Ucrania me convenció el proyecto que tenía Deportivo y Club, un entrenador español Español, sí. que, Ujú. que había trabajado en la cantera del Villarreal, director deportivo argentino, muchos jugadores argentinos, estaba el colombiano Carrascal. Entonces me convenció un poco eso, saber que iba a ir a un lugar totalmente diferente, un ambiente totalmente diferente para mí, que yo había jugado en 2 de las mejores ligas del Ujú. mundo, pero que a mí me gusta vivir experiencias. Y fui ahí, la verdad que no estuvo mal, pero no estuvo bien como yo pensaba. Ujú. ¿Por qué? Porque ya estaba el problema un poco de la guerra, Ujú. había estado bombardeado el estadio del Shakhtar en el 2013, si no recuerdo mal, o por ahí. Y nosotros que estábamos totalmente al oeste, cada vez que teníamos que ir a jugar
contra un equipo al centro o al este, teníamos que hacer 16 horas de autobús o 16 horas de tren. Y eso era muy, muy difícil, incómodo, porque no generaba tranquilidad dentro del equipo. Entonces, digamos que esa situación yo la viví durante 4 meses y dije, creo que hasta acá es suficiente. Pedí de irme y bueno, me salió la oportunidad de ir a Portugal y gracias a Dios terminó siendo una decisión muy buena para mí. Eso te iba a decir, que después de 4 meses en Ucrania te llama un equipo muy modesto sobre el papel, el Deportivo Aves, que era un recién ascendido a la primera división portuguesa, que llevaba sin pisar la élite allí 11 años. Te vas allí y ganáis la Copa, y como tú dices, como un papel tú determinante en esa final ante el Sporting de Lisboa de Jorge Jesús. ¿Cómo se hace eso, siendo un equipo tan modesto, llegar y ganar la Copa? Mira, bueno, yo termino cayendo en ese equipo porque el entrenador era el hermano de un ex compañero mío, de Luis ¿Ah, sí? Vidigal. Ajá. Sí. Entonces era su hermano y su Vidigal, hermano. el internacional portugués mítico, ¿no? Exacto, Ok. exacto, exacto. Sí, 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 sí. Yo soy muy amigo de él. Tenemos una amistad muy grande porque jugamos juntos en el Udinese el año de la Sí. Champions. Y bueno, sus hermanos, siempre hubo un poco de relación, sobre todo con mi hermano, porque mi Sí. hermano estuvo cerca de ir a un equipo de él en su momento en Portugal. Bueno, surgió esta oportunidad, que él estaba buscando un jugador como yo, el equipo en ese momento no estaba bien. Y bueno, hablando, fui a Portugal, me reuní con él, me reuní con el presidente del club, me contaron el proyecto, me mostraron situaciones que podían ser interesantes para mí. El equipo que tenían era un equipo bueno, porque tenía muchos jugadores de experiencia, un grupo muy bien formado. Yo me informé un poco dónde habían jugado los jugadores, y la verdad que me parecía raro que se encuentre en esa posición. Y la verdad que fue un acierto haber firmado con ellos, porque bueno, a pesar de que otra vez lamentablemente llego a la semana, debuto con el equipo y echan al entrenador, a Lito Vidigal También. lo echan y llega otro entrenador, Mota, César Mota, y un entrenador de corte muy agresivo, Sí. de corte que para salvar el equipo llegó un entrenador así. Y la verdad que nos fue muy bien, porque era lo que necesitaba el equipo en ese momento, y terminamos logrando algo increíble, que fue la victoria de la Copa. En Portugal escribiste, ya por ir terminando, los últimos capítulos de tu carrera a nivel profesional. También estuviste en el Nacional de Madeira el año siguiente, un recién ascendido que termina descendiendo ese mismo año. Pero no ha sido hasta hace un par de años, cuando te has retirado oficialmente con 38, porque estuviste varios años matando el gusanillo en categoría semiprofesional, ¿no? Se puede decir, de Italia. Desde hace tiempo, Fernando, estás afincado en Málaga, ¿no? Donde desarrollas junto con tu hermano Cristian el proyecto que te mantiene ocupado últimamente. ¿Qué es Tecnifutiso, Fernando? Es una empresa que hemos montado con mi hermano, Ujú. donde damos un servicio al futbolista para que esté lo mejor posible. ¿Por Ujú. qué? Porque dentro de lo que un futbolista necesita hay muchos aspectos, Ujú. principalmente el entrenamiento. Entonces nosotros acá en Málaga tenemos la posibilidad de contar con un centro deportivo Profulcam, que tiene 5 campos de césped natural, tiene gimnasio propio, o sea, está muy bien equipado para que un futbolista profesional pueda entrenarse ahí. Ujú. Entonces, tanto durante el año como durante la pretemporada o la pre-pretemporada del verano o del invierno o las pausas de selección, nosotros estamos ahí para trabajar con los futbolistas. Por ejemplo, en este periodo hemos trabajado con 2 jugadores polacos, Bulka, el Ujú. portero del Neón, que fue del Paris Ujú. Saint-Germain, del Niza, y con Vieteska, futbolista Ujú. del Cagliari cedido en Turquía. Y durante el verano hemos trabajado con muchos jugadores como Castillejo, Elitín, Joaquín Muñoz del Málaga, con muchísimos Ujú. jugadores. La lista es muy larga. Ujú. Nosotros lo que estamos intentando es que el futbolista esté lo mejor preparado para cuando esté en su club, Ujú. sea desde la parte nutricional. Dentro de nuestro programa tenemos un nutricionista, tenemos un fisio que se llama Alejandro Pfeiffer, que es el fisio de la selección femenina de española. Ujú. Tenemos a Rodrigo Ortega, el hijo del profe Ortega, que trabaja la parte física, sobre Ujú. todo la parte de gimnasio, porque muchos futbolistas, sea de primera división o también de categorías más bajas, como puede ser tercera red, segunda red, necesitan una ayuda externa en la parte del gimnasio. Después estábamos mi hermano y yo, que nos encargamos de la parte técnico-táctica, tanto en campo como fuera, donde yo hago trabajo de análisis de video, que tengo ya varios Ujú. jugadores
del Villarreal B, del Antequera, de diferentes equipos, y mi hermano que se encarga un poco de la parte de coaching deportivo, que ya trabaja con 10 jugadores desde hace 2 años, muchos de primera división de Argentina, de Italia, de Portugal. Entonces estamos generando un programa bastante completo para que el futbolista esté cómodo y se sienta cada vez más importante dentro de lo que tiene que hacer. El mercado de agente libre es uno cada vez más al alza por la realidad económica que atraviesa la mayoría de clubes en España. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la principal ventaja que tenga, si lo tuviera, que tenga ese jugador libre que no tenga uno que viene de un equipo y su principal desventaja? Por ejemplo, un futbolista que está libre, todo depende también del tiempo que lleve libre. Si lleva más de 6 meses, necesitará un cierto tipo de ambientamiento físicamente. Yo lo puedo tener 6 meses entrenando conmigo, puedo conseguir algún club para que haga amistosos, etcétera, etcétera. Pero él necesitará llegar a un club, el club tiene otro tipo de entrenamiento. Y aunque nosotros hagamos el máximo, cuando llega al club necesita entrenarse con este equipo, tener su semanita, 2 semanitas, 3 semanitas, para después empezar a competir. Eso es inevitable. No te voy a decir, entrenó con nosotros, mañana puede estar y jugar. Yo lo hice. Yo estuve un año sin jugar, llegué a Ucrania y jugué 90 minutos. Pero yo tenía detrás un preparador físico muy preparado y que yo durante un año entero tenía un día de descanso al año. Sí. Yo sé que no lo hace todo el mundo eso. Es así la realidad. Yo no voy a pretender que los chicos, yo les diga durante un año entero o durante 6 meses, 6 días de entrenamiento a la semana. Y algunos decir, no tengo equipo, ¿para qué voy a entrenar? Sí. Es difícil, es un momento difícil. Y cuanto más alta sea la exigencia del club al que va ese jugador libre, yo creo que es más difícil en la adaptación, ¿no? Es decir, si es división profesional, primera o segunda división, ya se complica más cuanto más arriba te acercas, ¿no? Si tiene que competir enseguida, sí. Pero, por ejemplo, yo lo veo adapto, los jugadores que están libres en invierno, a que vayan a un campeonato en el cual puedan tener sus 2 semanitas de pretemporada con el equipo. No sé, el campeonato suizo, el campeonato polaco, campeonatos así. Ellos tienen un parón un poquito más amplio. Holanda tiene un poquito más de parón. Sí, el parón de invierno. Exacto, un parón de invierno de al menos 2-3 semanas. Entonces eso te permite que el jugador tenga esas semanitas para adaptarse. Si en cambio me dice, está libre de 6 meses y tiene que ir a jugar al Getafe, es más complicado. Es más complicado porque ahí sí vas a tener que esperar que esté bien en febrero. Que muchas veces pasa también, que tú dices, ok, contrato un jugador, el Getafe contrata un jugador del Levante que estuvo 6 meses en el plantel, pero jugó 4 partidos. Sí. Al final es más o menos lo mismo, no cambia mucho. Sí, pero sobre el papel no está tan mal visto a lo mejor contratar a un jugador. Exacto, sobre el papel no, pero al final, ¿cuánto compitió? ¿Cuántos minutos tienen las piernas? Entrenar no es lo mismo que jugar. Eso es real. Y yo entrenando solo con un futbolista, ese futbolista entrena más que uno que entrena en un equipo, porque la exigencia es menor. Sí. ¿Entiendes? Porque en que entrena en un equipo, sí, ahí está el GPS que te mide que llegas a 6 kilómetros, 7 kilómetros, etcétera, etcétera. Pero no todos los entrenamientos. En cambio, yo entrenando solo con un futbolista y no jugando el fin de semana, puedo exigirlo más. Entonces está ahí jugar un poco con las situaciones para ver a quién se contrata. Por eso es muy importante las referencias que uno pide de este jugador que se contrata. Interesante. Vamos a terminar, Fernando, con una serie de preguntas que hago siempre, que son preguntas cortas, respuestas cortas, si puede ser. Y la primera va a ser, ¿Campero o Espeto? Campero. ¿Cuál es tu lugar favorito de Málaga? Los Álamos. ¿El mayor capricho que te hayas dado nunca? R8. Ok. Las 3 personas de fútbol más determinantes de tu carrera. Spalletti, Del Neri y mi padre. Ok. Referente futbolístico de juventud en tu posición, aunque es verdad que tu posición te la cambiaron. Digamos que cuando empecé a jugar en primera división, Juan Sebastián Verón. Ajá. Si pudieras deshacer una decisión deportiva en tu carrera, ¿cuál sería?
Decir, a ver, para. ¿Alguna cosilla que tuvieras Eh, por ahí? decir que no a China Ok, ¿eso fue cuándo fue? cuando me fui del Málaga. Justo Me llegó después una de salir del propuesta Málaga, ¿no? me llegó una propuesta de China de. ¿La digo o no la digo? Dilo, dilo, ya te has metido. De, me llegó una propuesta de China de 3 millones de euros, pero se metió por medio una gente a liarla y yo dije que si esa gente estaba en el medio no lo hacía y no se hizo. ¿Qué equipo era? Era un entrenador europeo, imagino. No lo sé, nombre chino, no me acuerdo. Vale, 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 vale. ¿Estadio favorito en el que hayas jugado que no haya sido el tuyo? San Siro, ¿Tu club favorito de infancia? Vélez Arfield, ¿Tu mejor amigo dentro del fútbol? Hernán Fredes, ¿Ok? Y por último, de 0 a 10, ¿qué nota media le pones a tu carrera como futbolista? 7. Perfecto. Un notable. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Borja.